Bueno, entonces vamos a comenzar con este tema, crisis hipertensivas. Este es un tema relativamente corto. Incluso si ustedes hacen su lectura en Harrison, solo es de una página. Este tema es muy sencillo, pero en vista de que al menos percibí de que la información descrita en Harrison era muy poca y era también muy poco detallada. Entonces hice una investigación sobre este tema. En esta exposición me basé más que todo en unas publicaciones que hizo el doctor Ramos, tal vez algunos lo recuerdan en la clase de semiología. El doctor Ramos hizo unas publicaciones en la revista del Colegio Médico Hondureño y me parecieron muy buenos los dos artículos que publicó. Era crisis hipertensiva parte uno y parte 2. Entonces ahí después de esta exposición se los voy a mandar para que puedan darle una lectura porque me pareció muy completo y me pareció muy bueno cómo estaba descrito, mejor que en Harrison incluso. Entonces, así como mencionaba la doctora, simplemente repasar de una manera rápida, la presión arterial depende del gasto cardíaco y de la resistencia vascular periférica total. El gasto cardíaco en sí se compone del volumen sistólico, que es la cantidad de sangre que sale en cada contracción por minuto, el volumen de sangre que sale por contracción al minuto, y la frecuencia cardíaca, que significa eh, cuántas veces cumple el corazón un ciclo cardíaco en un minuto. Y la resistencia vascular periférica depende de su estructura vascular y de su función vascular. ¿Para qué sirve conocer todo esto? Bueno, porque los fármacos van a afectar en estos apartados. Los fármacos influyen en alguno de estos apartados y al influir en uno de estos apartados va a tener por consiguiente la disminución de la presión arterial. Y también menciono esto aquí rápidamente de la estructura vascular, porque normalmente cuando hay crisis hipertensivas, estamos haciendo referencia a un paciente que tiene hipertensión crónica y que no le da un seguimiento adecuado a su tratamiento. Entonces, la fisiopatología en ese caso involucraría esta parte de los vasos sanguíneos. La forma de las arteriolas empieza a cambiar y al cambiar esta forma de las arteriolas, vamos a modificar la presión arterial. Entonces, simplemente para considerar eso en base a la fisiopatología de la enfermedad, que se ve alterada la estructura vascular. Ahora, como mencionó la doctora, esta clasificación se encuentra en el Harrison, la edición 19, pero ya todos sabemos que en el 20 ya es otra clasificación. Pero me parece que esta clasificación es buena y recuerdo que en medicina interna nos explicaron de que todavía nos quedamos con esto. Entonces, lo normal es que tengamos 120, 80 menos. Luego, cuando ya tenemos una hipertensión en etapa 1, va a ser de valores de 140 a 159 sistólico o de 90 a 99 diastólico. Y ya una hipertensión en etapa 2 es que es igual o mayor a 160 o igual o mayor a 100. Ahora, ya vamos a ver cómo vamos a considerar a la hipertensión, a las crisis hipertensivas, con qué valores lo vamos a considerar. Entonces, ¿cómo vamos a definir las crisis hipertensivas? Como una elevación súbita o repentina de la presión arterial a niveles muy elevados, iguales o mayores de 180 sistólica y 120 diastólica. Y esto porque es importante, porque se aumenta el riesgo de que puedan haber daños a órganos diana o incluso se menciona también como a órganos de choque. Los pacientes, y ojo, hago mucho énfasis en esto, los pacientes que están más propensos a desarrollar elevaciones agudas de la presión arterial son aquellos que tienen una hipertensión crónica no controlada o mal controlada. ¿Por qué? Porque nosotros podemos tener crisis hipertensivas en alguien que no ha tenido o no ha sido diagnosticado con hipertensión arterial. Entonces, alguien que está en sus chequeos anteriores normal puede aparecer también con una crisis hipertensiva, que ya vamos a ver cuáles son las causas. Pero la más importante es esta, una hipertensión crónica no controlada o mal controlada. Bien, la clasificación, tenemos la clasificación clínica y la clasificación laboratorial. La clasificación clínica creo que como todos lo conocemos y como
lo explicó la doctora hace unos minutos, es la clasificación de urgencia hipertensiva y de emergencia hipertensiva. Entonces, la urgencia hipertensiva, ¿cuál va a ser? Una elevación de la presión arterial mayor de 180 y 120, que puede ser asintomática o con síntomas, como cefalea o disnea. Pero, y esto es lo más importante, no hay daño a órganos diana. Entonces, no vamos a tener los distintos problemas. Bien, la emergencia hipertensiva va a ser una presión arterial mayor de 180 a 120 que se acompaña con un daño agudo a un órgano diana o a un órgano de choque. ¿Ok? ¿Cómo se va a presentar este daño a los órganos? Bueno, recordemos que se puede dañar tanto el sistema nervioso central, puede haber un daño al corazón, o incluso puede haber un daño a los vasos sanguíneos. Entonces, una emergencia hipertensiva, ¿cómo se va a presentar? Va a ser un paciente que tiene la presión arterial elevada, pero que tiene un infarto agudo del miocardio, tiene un evento cerebrovascular, ya sea hemorrágico o isquémico, presenta hemorragia subaracnoidea, tiene una encefalopatía hipertensiva, tiene insuficiencia cardíaca. Si es una paciente embarazada, puede presentarse con eclampsia. Recordemos que hay proteinuria y hay convulsiones, o puede presentarse como una disección aórtica. Y esto es lo básico, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con el documento de la investigación que hizo el doctor Ramos? Que él lo clasifica en tres, en hipertensión severa y en estas dos, ¿verdad? La única diferencia es de que él considera de que la hipertensión severa va a ser asintomática, o sea que tiene los datos elevados siempre de 180 a 120 y es asintomática. Y la urgencia hipertensiva es la que tiene los síntomas, cefalea severa o disnea y siempre con la presión arterial elevada, pero mantengámoslo así como la clasificación que ampliamente conocemos y que incluso creo que la aprendimos en medicina interna 1. Y la laboratorial, que es una clasificación muy interesante, es de acuerdo a los niveles de renina. Puede ser una crisis hipertensiva tipo R, que vamos a tener los niveles de renina mayores a 0,65 nanogramos por mililitro, o una tipo V, que es menor o igual a 0,65 nanogramos por mililitro. Y ahora, ¿por qué es interesante esta clasificación? Porque si están elevados los niveles de renina, ¿qué significa? Que la causa está produciendo gran cantidad de renina. Y si nosotros damos fármacos que actúan en base a este sistema, como por ejemplo los IECA o los ARA2, nos va a disminuir la crisis hipertensiva. Pero ya cuando tenemos poca renina, ¿qué significa? Que las causas son externas al sistema renina-angiotensina-aldosterona, entonces son otros los fármacos los que van a funcionar para poder solucionar esta crisis hipertensiva. Bien, como les decía, el doctor Ramos clasificaba esto como en hipertensión arterial severa, urgencias hipertensivas y emergencia hipertensiva. Pero, ¿por qué pongo esta tabla? Esta tabla es importante porque nos da los objetivos y las metas de qué es lo que puede haber. Entonces acá, en una urgencia hipertensiva, podemos tener síntomas o puede ser asintomático, pero lo importante es que nosotros disminuyamos la presión arterial entre las 24 y 72 horas. ¿Ok? Y el manejo es ambulatorio con medicamentos orales de acción rápida. Entonces es importante que disminuyamos en una urgencia hipertensiva la presión arterial entre 24 a 72 horas. Ahora, en una emergencia hipertensiva, recordemos, es cuando hay daño a órganos diana o a órganos de choque, como ya les había explicado anteriormente. Y aquí se van a utilizar medicamentos intravenosos, ¿ok? Normalmente es un paciente hospitalizado, fíjense la diferencia. Tratamiento ambulatorio en una urgencia y paciente hospitalizado en una emergencia. Y aquí la idea es que hay que disminuir la PAM dentro de un 15 a un 25%, no más, durante las primeras 2 horas, ¿ok? Entonces, tenemos una PAM específico durante la emergencia, entonces hay que disminuir esa PAM no más de 25%. ¿Por qué? Porque si no, eso nos puede generar otro daño, aparte del que ya se nos está produciendo por tener la crisis hipertensiva. Ahora, las causas. Lo importante es esto, como les expliqué, un paciente con hipertensión crónica. Entonces, la causa es que tenga una elevación brusca de su presión arterial por
falta de su tratamiento. Ahora imagínense, también puede haber una por hipertensión renovascular, que significa que tenemos algo que está obstruyendo la vena renal y eso nos está disminuyendo el flujo y eso activa todavía el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Una suspensión abrupta de fármacos antihipertensivos, tales como la clonidina o los beta bloqueadores, esto, si la suspendemos de manera abrupta, nos va a elevar de un solo la presión arterial. Puede haber incluso una hipertensión inducida por fármacos, como por ejemplo anfetaminas. Las anfetaminas se pueden utilizar para disminución de peso, antidepresivos tricíclicos, inhibidores de la monoaminoxidasa, esteroides, anticonceptivos orales e incluso eritropoyetina. Esto nos puede producir un aumento de la presión arterial y nos puede producir una crisis. Entonces eso es importante de que tenemos otras causas aparte de la hipertensión crónica. La cocaína, el abuso de cocaína, esto puede también llegar a producirnos una crisis hipertensiva. Medicamentos, como ya había mencionado anteriormente, un feocromocitoma. Recuerden que el feocromocitoma es una neoplasia productora de catecolaminas. Entonces las catecolaminas, si ustedes se acuerdan, las catecolaminas van a generar vasoconstricción, van a alterarnos esa parte de la resistencia vascular periférica dentro de la presión. Entonces, si tenemos muchas catecolaminas, el feocromocitoma lo que nos va a producir es hipertensión. Preeclampsia o eclampsia, recuerden que estos tienen que ver con elevación de la presión arterial, sobre todo en el embarazo, una lesión encefálica, vasculitis, acuérdense que está alterada esta parte de los vasos sanguíneos, o esclerodermia o incluso enfermedades distintas del colágeno. Ahora, factores de riesgo, y esto es importante para poder preguntarlos al hacer la historia clínica. El sexo femenino. ¿Por qué se considera el sexo femenino como un factor de riesgo? Bueno, se considera por los desórdenes somatomorfos. ¿Cuáles son estos desórdenes somatomorfos? Son somatizaciones, son desórdenes psicológicos que se pueden presentar de manera externa. O sea, son esos síntomas externos que no tienen una causa orgánica, sino que tienen una causa psicológica. Entonces, recuerden que la ansiedad, por ejemplo, esto puede elevar la presión arterial, la frecuencia cardíaca. La raza afroamericana se ha demostrado en varios estudios de que la hipertensión arterial es poligénica. Entonces, estos genes normalmente están en los descendientes de afroamericanos. A mayor edad, recuerden que a mayor edad se va perdiendo la elasticidad de los vasos sanguíneos, la obesidad extremadamente relacionada con el síndrome metabólico, hipertensión, por ejemplo, alguien que tenga hipertensión, eh, es un factor de riesgo para que sufra una crisis. Insuficiencia renal. Recuerden que hay mecanismos por los cuales la insuficiencia renal produce hipertensión. Una insuficiencia cardíaca. Recuerden que una insuficiencia cardíaca puede haber ese estímulo adrenérgico o incluso por el aumento, la hipervolemia. Eso nos puede también producir un aumento en la presión. Evento cerebrovascular, consumo de cocaína o tabaquismo, estatus socioeconómico bajo, que hayan sido prescritos con muchos fármacos antihipertensivos. ¿Y por qué? Porque si se tienen muchos fármacos antihipertensivos prescritos, significa que ha tenido una hipertensión arterial muy difícil de controlar. Entonces, entre más fármacos utilice, hay mucho más riesgo de que este paciente pueda tener una crisis. Y el más importante sería la falta de adherencia al tratamiento, ya que pueden haber elevaciones bruscas en alguien que tiene una hipertensión crónica. Ahora, para evaluar a un paciente que tiene una crisis, es importante de verdad hacer una buena anamnesis y un buen examen físico. Entonces, lo primero es preguntar por los antecedentes, ¿verdad? Antecedentes de hipertensión, ver cuáles han sido sus niveles de la presión arterial, la adherencia y los resultados que ha tenido del tratamiento. También, a pesar de que sea un poco incómodo, hay que preguntar sobre el uso de drogas. Recuerden que el abuso de cocaína puede producir una crisis hipertensiva. Tabaquismo, alcoholismo, aumento de peso, todos estos relacionados con síndrome metabólico. Enfermedades concomitantes, bueno, como ustedes pudieron haber visto en las diferentes causas, pueden haber muchas enfermedades. Por ejemplo, un síndrome de Cushing puede también ocasionar una crisis hipertensiva. Síntomas relevantes, como cuáles: cefalea, dolor torácico, disnea, edema, debilidad, epistaxis, que es muy importante la epistaxis, ya que eso
nos indica, eh, nos indica que hay daño a órganos, convulsiones, alteración del estado de la conciencia, alteraciones en las funciones motoras y sensitivas. Si ustedes se fijan, estamos consultando no solo los síntomas que pueden haber en una urgencia, sino también en una emergencia hipertensiva. Recuerden que en una emergencia puede haber un evento cerebrovascular, entonces si le preguntan por alteración en las funciones motoras y sensitivas, eso pues es que queremos tratar de descartar una emergencia hipertensiva. También, ¿verdad? Recuerden que dentro de las diferentes causas que tenemos, por ejemplo, un feocromocitoma, podemos tener esta tríada de temblor, taquicardia y diaforesis, pero también puede haber elevación de la presión arterial. En el síndrome de Cushing, adelgazamiento de piel o aumento de peso. Y en la disección aórtica es importante preguntar por este dolor, que hay un dolor en la línea media del tórax y que se irradia de la espalda o hacia el abdomen, ya que la disección aórtica, recuerden que puede ser una causa de una crisis hipertensiva. Ahora la frecuencia, se fijan en los síntomas más frecuentes en la urgencia hipertensiva son como la cefalea, la epistaxis y la debilidad. Y si ustedes se fijan, los síntomas más comunes en las emergencias hipertensivas son el dolor torácico, la disnea y el déficit neurológico. Ahora, en cuanto al daño a los órganos diana, el más común es el daño al encéfalo, ¿no? Un evento cerebrovascular. Y luego el segundo más frecuente es un edema agudo de pulmón. ¿Ok? Y ahora, en base a esto, podemos realizar un examen físico. Claro, siempre es importante tomar la presión arterial, ya que es parte de los signos vitales, para ver cuál es el problema. Los pulsos pueden estar disminuidos, siempre tomar peso, perímetro abdominal, un índice de masa corporal, descartar ritmos anormales o el galope ventricular, estando pensando ahorita como en un daño, en una insuficiencia cardíaca. Fondo de ojo, papiledema, hemorragia o exudados, ya que puede haber también una encefalopatía y esta encefalopatía puede llegar a producir hipertensión endocraniana. El volumen intravascular, ¿cómo podemos valorar ese volumen intravascular? Con la ingurgitación yugular, con el edema o con lesiones cutáneas. Un soplo abdominal nos puede indicar que hay una hipertensión renovascular o incluso una disección aórtica, así que siempre es bueno ocultar el abdomen. Una masa abdominal palpable. Recuerden que no siempre la hipertensión crónica es una causa, sino que un aneurisma en el abdomen se puede romper y eso nos puede crear una disección aórtica o incluso alteraciones en el riñón, como les mencioné, una hipertensión renovascular puede ser causa de la crisis. Déficit motor sensitivo, recordemos que una de las causas más comunes es el evento cerebrovascular. Disnea y crépitos, pensando en un edema agudo de pulmón, recuerden que es la segunda causa más frecuente de daño a órganos diana. Un retraso en el pulso radial o femoral, una coartación aórtica, otra alteración que puede haber en los vasos sanguíneos, y estrías púrpuras abdominales y obesidad central, pensando en Cushing. Y en laboratorio, ¿qué es lo que podemos pedir? Podemos pedir una química para valorar el estado del riñón, podemos pedir un electrocardiograma. Mujeres en edad fértil, es importante pedir una prueba de embarazo porque recuerden que son comunes las eclampsias y las preeclampsias en las mujeres embarazadas. Una toxicología urinaria, recordemos que una de las causas puede ser por abuso de cocaína. Una radiografía de tórax es importante para descartar insuficiencia cardíaca o edema agudo de pulmón y una TAC para ver las alteraciones en el sistema nervioso central. Ahora, este dato es muy interesante, ya que cuando nosotros pensamos de que hay una causa o hay alguna alteración en el sistema nervioso central y creemos que es por causa de la hipertensión, lo que vamos a encontrar son hematomas en el tálamo, en los ganglios basales, en el cerebelo y en el puente. En estos sitios son muy importantes revisarlos a la hora de hacer un ataque, ya que ahí es donde más frecuente vamos a encontrar hemorragias. ¿Por qué? Porque son vasos pequeños los que irrigan estas estructuras del cerebro. Entonces estos vasos pequeños, como no tienen no tienen la suficiente resistencia para poder tolerar cambios bruscos de la presión arterial, son los primeros en reventarse. Y ahora simplemente hablar del tratamiento un poquito más específico, ya para finalizar esta exposición.
Recuerden que en las urgencias hipertensivas, que es cuando no hay daño a órganos diana, el objetivo es disminuir la presión arterial en 24 a 72 horas. Y claro, vía oral, como podemos ver acá, todos vía oral. Y ambulatorio, puede ser ambulatorio, pero es importante que regrese en 72 horas o menos para revisar si ha mejorado o no. Y el primer medicamento es el captopril, la primera línea. El captopril, recordemos que es un IECA, es un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, y este es un medicamento, es un antihipertensivo de acción prolongada y de acción rápida. Entonces vamos a dar esta dosis en específico y hay que ver de que los YECA se tienen que dar cada 1 o 2 horas. ¿Ok? Y aquí lo interesante es que podemos tener tos, que es el efecto adverso más común. Ahora, si el paciente ya refiere eh, una alergia al captopril o a los YECA, se le puede dar clonidina, que la clonidina eh, es un antagonista de los receptores alfa 2 adrenérgicos. Estos actúan a nivel del sistema nervioso central. Entonces, siempre vía oral. También podemos tener el abetalol, que el abetalol es interesante porque es un beta bloqueador. El beta bloqueador, siempre vía oral, pero es un beta bloqueador, olvidé mencionarlo, que no es cardioselectivo. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta de los beta bloqueadores. Este no es cardio específico. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber broncoconstricción, porque acuérdense que bloquea los receptores beta adrenérgicos. Y algo importante en el corazón es que puede causar un bloqueo cardíaco, como vimos el parcial anterior de los bloqueos de rama, los bloqueos AB. Y claro, si es un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, es importante darle furosemida, siempre vía oral de 20 a 40 miligramos. Y recordando que la furosemida, al ser un diurético, puede causar alteraciones hidroelectrolíticas. La nifedipina de liberación prolongada se puede utilizar también. Recuerden que la nifedipina es un bloqueador, un antagonista de los canales de calcio, y lo que hay que evitar es la nifedipina sublingual. Eso es algo que se usaba antes, pero se ha visto de que la nifedipina sublingual, a pesar de ser de acción muy rápida, eleva el riesgo de evento cerebrovascular y de daños a órganos diana. Así que es importante una nifedipina de liberación prolongada en vez de una sublingual. O incluso se puede usar una amlodipina, que la amlodipina de 5 a 10 miligramos. Recuerden que la amlodipina y todos los antagonistas de calcio se usan cada 12 horas, BID. Y eso, se elige uno de estos. Elegir uno de estos hay que revisarlo dentro de 72 horas para ver si ha disminuido su presión arterial. Y ahora con las urgencias es muy interesante porque tenemos una amplia gama de fármacos. El más importante y el que más se menciona es el nitroprusiato. El nitroprusiato sódico, siempre, como les había mencionado, tiene que ser IV en las emergencias y tiene que estar hospitalizado. Y la PAM no debe disminuir más de 25% en minutos o 2 horas. O incluso puede ser disminuir, como estamos más de 180 y de 120, podemos esperar llegar a unos niveles de 160 o de 100 a 110 en 2 horas. Ahora, cuando tenemos una disección aórtica, porque recordemos que en la emergencia sí tenemos daño a órganos diana, es importante disminuir la PAM a 120 milímetros de mercurio en los primeros 20 minutos, porque recordemos que una disección aórtica es muy grave, entonces hay que disminuir la presión arterial. Entonces, regresando, el nitroprusiato sódico tiene que ser IV, y el nitroprusiato sódico es importante porque es un vasodilatador. Si ustedes se fijan acá, los efectos hemodinámicos es que disminuye la precarga y disminuye la poscarga. ¿Por qué? Porque vasodilata tanto las venas como las arterias. Ahora, ¿cuál es el problema del nitroprusiato? El nitroprusiato, el problema es que contiene cianuro. El cianuro es tóxico. Entonces, el nitroprusiato lo que nos puede producir si no se dosifica bien y si no se dan los intervalos adecuados, el nitroprusiato
puede llegar a producir una intoxicación por cianuro. Y acuérdense que el cianuro se metaboliza en tiosinato, y al metabolizarse en tiosinato, pues puede producir convulsiones, puede producir un paro cardíaco o incluso puede producir una acidosis láctica. Ahora, ¿cuál sería la contraindicación? El nitroprusiato sódico no se puede usar durante el embarazo. Entonces, una paciente con eclampsia o preeclampsia que tenga una crisis hipertensiva no se le puede dar un nitroprusiato sódico. La nitroglicerina. La nitroglicerina también es un vasodilatador y la nitroglicerina, lo malo es que no se puede utilizar cuando hay una encefalopatía hipertensiva. ¿Por qué? Porque acá la nitroglicerina aumenta la presión intracraneana, así que puede empeorar cualquier alteración que pueda haber en el sistema nervioso central. Ahora, no voy a ahondar en todos estos, pero sí me interesa este, por ejemplo, la hidralacina. La hidralacina también es un, eh, la hidralacina también es un vasodilatador y la hidralacina se usa más que todo en las mujeres embarazadas. En las mujeres embarazadas. El enalapril, si ustedes recuerdan, es un YECA, pero el enalaprilato es un metabolito del enalapril, que es muchísimo más rápido y es de acción rápida. Y el abetalol, si ustedes se acuerdan, vimos el abetalol en la anterior, así que siempre hay que tener en cuenta el abetalol para estas emergencias hipertensivas y tanto para las urgencias. Pero en esta ocasión no va a ser vía oral, sino va a ser IV. Y la fentolamina, que la fentolamina es muy importante porque la fentolamina es la que se utiliza cuando hay, cuando hay feocromocitoma. Cuando hay un feocromocitoma, se puede utilizar la fentolamina. Y este es el cuadro clásico de, de Harrison y se resume de esta manera. Aquí tenemos todas las complicaciones de daño a órganos diana que pueden haber en una crisis hipertensiva. Ahora, en todos se utiliza el abetalol. Si ustedes se fijan, abetalol acá, la abetalol aquí, la abetalol acá, excepto en dos causas. El abetalol no se va a utilizar en la insuficiencia cardíaca, en insuficiencia ventricular, ni tampoco en una crisis adrenérgica. Ahora, ¿por qué no se utiliza en una insuficiencia cardíaca? Es obvio, en una insuficiencia cardíaca no tenemos la función normal del corazón y lo que va a hacer el abetalol, lo que va a hacer un bloqueador de los receptores beta, va a ser disminuir la frecuencia cardíaca, así que va a empeorar la insuficiencia cardíaca. Y en una crisis adrenérgica no lo podemos utilizar porque la causa es de que se están secretando muchísimas catecolaminas. El, y estas catecolaminas tienen acción sobre los vasos sanguíneos. Recordemos que la hipertensión es un problema en los vasos sanguíneos, no es un problema en el corazón per se. Entonces, cuando hay una crisis adrenérgica, vamos a tener muchas catecolaminas y estas catecolaminas van a estar actuando tanto en corazón como en los vasos sanguíneos. Entonces, si damos un beta bloqueador, no vamos a estar solucionando el problema que hay en los vasos sanguíneos. Entonces, por eso vamos a ocupar pentolamina o incluso el nitroprusiato sódico. Y si se fijan, también el nitroprusiato se utiliza en todas, excepto en dos, como les mencioné, en la preeclampsia, en el embarazo, no se utiliza el nitroprusiato, tampoco se utiliza en los infartos, en el infarto agudo al miocardio o en la insuficiencia cardíaca. Así que de esa manera se puede resumir para que tengan ahí en mente siempre los medicamentos o los fármacos que se puedan utilizar. Y la nicardipina y el abetalol se pueden utilizar tanto en urgencias como en emergencias. Y eso sería todo. No sé si